En los antiguos dominios del Reino de Hungría, allí donde los vientos golpeaban las murallas como si llevaran noticias de mundos lejanos, surgía el nombre de Erzsébet Báthory, como un eco poderoso que atravesaba aldeas, castillos y campos. Era una mujer nacida en 1560 dentro de uno de los linajes más imponentes de la Europa central, descendiente de reyes, cardenales y comandantes cuyas hazañas aún se narraban en las veladas invernales. Poseía riquezas inmensas, territorios vastos y una educación que superaba con creces incluso a los nobles de su rango. Decían que hablaba varias lenguas, que era astuta en la administración de sus tierras y que su presencia imponía respeto aún en las cortes más exigentes. Desde lejos, su figura parecía la culminación del orden aristocrático, una síntesis de poder, cultura y tradición. Pero detrás de la fachada de grandeza, entre los pasillos silenciosos del castillo de Sechte, comenzó a formarse otra historia, una que no se pronunciaba en voz alta, una que viajaba en susurros furtivos entre campesinos y viajeros. Las murallas de piedra, tan frías como un invierno interminable, guardaban secretos que ningún visitante lograba descifrar. En aquel entorno medieval marcado por guerras, supersticiones y rivalidades políticas, la figura de la condesa se envolvía en un aura inquietante, casi como si su sombra se alargara más que la de cualquier otro noble. Su matrimonio con Ferenc Nadasdy, conocido como el Caballero Negro de Hungría, había consolidado aún más su prestigio. Pero tras la muerte de él en 1604, fue ella quien asumió el control total de sus vastos dominios. En vez de traer estabilidad y orden, aquel periodo se convirtió en el origen de leyendas oscuras que pronto se esparcieron por toda la región. Las gentes de los pueblos vecinos empezaron a notar que las jóvenes campesinas que cruzaban las puertas del castillo con la esperanza de encontrar trabajo o mejorar sus vidas, jamás regresaban. La inquietud creció como una maleza que invade campos fértiles, lenta, silenciosa, pero inevitable. Algunos decían que era una mujer cruel, nacida con un corazón endurecido por siglos de poder. Otros insinuaban que su fortuna y autonomía despertaron la envidia de nobles rivales que buscaban una excusa para destruirla. ¿Era realmente una asesina oculta entre la seda y el mármol? ¿O simplemente un blanco perfecto dentro de un juego político despiadado, donde la verdad era moldeada por quienes poseían la pluma y la espada? Lo cierto es que la historia de Erzsébet Báthory, la mujer que muchos consideraron un símbolo de nobleza impecable, terminó convirtiéndose en uno de los relatos más perturbadores y polémicos de la Europa temprana moderna. Y mientras los siglos avanzan, su figura sigue dividida entre dos mundos: el de los hechos, rígidos como el derecho feudal, y el de las leyendas, tan profundas como los sótanos del castillo donde se decía que ocurrían cosas que nadie se atrevía a nombrar. Ahora, lector, la pregunta se mantiene en pie como una antorcha en la noche. ¿Quién era realmente la condesa? ¿Un monstruo moldeado por su época o una víctima de intrigas que buscaban destruir su linaje? Para hallar la respuesta, debemos avanzar más allá de las puertas de Sechte, allí donde el silencio se vuelve sospechoso y cada sombra parece contar una verdad diferente. En aquellas aldeas humildes que rodeaban los dominios de la condesa Báthory, la vida transcurría entre cosechas inciertas, inviernos severos y esperanzas frágiles. Para muchas familias campesinas, recibir una invitación para que sus hijas trabajaran en la casa de una noble era casi un milagro. Se hablaba de alimentos asegurados, ropas mejores, una paga que podía aliviar deudas y, sobre todo, la posibilidad de ascender socialmente aunque fuera un solo escalón. En un mundo donde cada moneda contaba y cada invierno podía arrebatar vidas, la oportunidad parecía enviada por la propia providencia. Las jóvenes, a menudo entre 10 y 18 años, partían hacia el castillo de Sechte con los ojos llenos de ilusión. Algunas llevaban ropa prestada, otras un pequeño rosario, otras una carta de sus padres rogando trato digno. A muchas se les prometía servir como doncellas, costureras o ayudantes en tareas domésticas,
oficios respetables dentro de las mansiones nobles. Y aunque los caminos hacia la fortaleza serpenteaban entre bosques fríos y colinas nebulosas, la promesa de un futuro mejor hacía que ninguna mirara atrás. Pero lo que parecía un sendero de esperanza pronto revelaba su verdadera naturaleza. Una vez traspasadas las puertas del castillo, el mundo exterior se desvanecía. Las cartas que enviaban las jóvenes rara vez recibían respuesta. Las visitas de familiares, antes permitidas en otros hogares nobles, eran allí negadas sin explicación. Las puertas internas se cerraban temprano. Los pasillos se mantenían en silencio y los sirvientes parecían moverse con la precisión rígida de un ejército entrenado. Nada en la vida cotidiana de la fortaleza dejaba espacio para la espontaneidad o la voz propia. Los testimonios que décadas después se presentarían ante autoridades reales describían un sistema de control calculado. Se mencionaba a ciertos colaboradores de la condesa, personas de confianza que actuaban como guardianes más que como sirvientes. Entre ellos destacaba una mujer llamada Ana Darbulia, cuyo nombre fue repetido por múltiples testigos. Su presencia marcaba una frontera invisible entre la vida libre del exterior y la obediencia total que imperaba dentro de Chechte. Ella, junto con otros criados leales, filtraba a quienes entraban, vigilaba sus movimientos y se aseguraba de que pocas, muy pocas, cruzaran de nuevo las puertas hacia la libertad. A medida que más familias empezaron a notar que sus hijas no regresaban, surgieron murmullos en los mercados y en las capillas. Primero fueron preguntas tímidas, luego sospechas abiertas. ¿Por qué nadie respondía a las cartas? ¿Por qué los mensajeros regresaban sin haber visto a las jóvenes? ¿Por qué la condesa buscaba cada vez más sirvientas a pesar de tener ya una casa llena? La inquietud crecía, y con ella el rumor de que algo oscuro sucedía detrás de aquellas murallas. Las dudas alcanzaron un punto crítico cuando, en 1609, un ministro luterano llamado István Magyari tomó la decisión de escribir directamente al rey. En su carta denunciaba lo que calificó como crueldad inhumana, un término que, en aquellos tiempos donde la brutalidad era común, tenía un peso devastador. Su denuncia no solo revelaba la gravedad de los rumores, sino también la desesperación de un pueblo que ya no sabía a quién acudir. A partir de ese momento, la historia de la condesa dejaría de ser solo una colección de susurros. Comenzaría a tomar forma como un caso que amenazaba el orden feudal y la reputación de una de las familias más influyentes de Europa. Pero lo que se hallaría tras las puertas de su castillo superaría incluso las peores sospechas de quienes habían alzado la voz. Dentro de las estancias más ocultas del castillo de Chechte, allí donde la luz apenas se atrevía a entrar y donde el aire tenía un olor a humedad perpetua, se desarrollaba una de las acusaciones más inquietantes asociadas a la figura de Erzsébet Báthory. Con el tiempo, estos episodios se transformarían en leyendas, y las leyendas en mitos que recorrerían Europa como susurros en mercados, tabernas y monasterios. Sin embargo, detrás de las exageraciones que los siglos añadieron, existían testimonios documentados que revelaban prácticas que, incluso sin adornos, resultaban profundamente perturbadoras. La acusación más famosa atribuida a la condesa fue la de bañarse en sangre para preservar su juventud. Esa imagen, tan poderosa y macabra, ha alimentado historias durante generaciones, pero no se encuentra en ningún registro contemporáneo del juicio, ni en la correspondencia de los nobles de la época. Ese mito, según los estudios posteriores, nació décadas después, moldeado por el morbo, los intereses literarios y una fascinación medieval por lo sobrenatural. El verdadero horror, sin embargo, no estaba en la fantasía del baño de sangre, sino en los hechos que sí quedaron consignados en los documentos de 1611. Los testigos que prestaron declaración bajo juramento describieron habitaciones cerradas con paredes de piedra y azulejos fríos, donde se realizaban lo que llamaron castigos de baño. Había grandes recipientes de agua caliente, pero no con fines de higiene, sino como instrumentos de dolor. Las jóvenes eran llevadas allí, inmovilizadas por sirvientes leales,
mientras la condesa observaba con una serenidad que muchos describieron como antinatural. Los relatos coincidían en un detalle inquietante. Según ellos, Bathory se mostraba tan calmada durante los castigos que parecía haber transformado la crueldad en una rutina doméstica más, tan habitual para ella como ordenar la contabilidad o revisar las reservas de grano. En aquellas cámaras húmedas, el vapor se mezclaba con el miedo. La piedra absorbía los sonidos, haciendo que los gritos resonaran de manera irregular, como si el castillo mismo los devorara. Algunos testigos afirmaron haber visto a la condesa moverse entre los instrumentos de castigo con una precisión casi ceremonial, como si siguiera un rito que solo ella comprendía. Otros hablaron de su mirada distante, una mirada que no mostraba emoción humana alguna, como si estuviera desconectada del sufrimiento que ella misma había ordenado. Aún así, incluso en medio de los testimonios más escalofriantes, existía un patrón claro. No había símbolos, ni magia, ni invocaciones. Los castigos eran brutales, sí, pero profundamente humanos, nacidos no de lo sobrenatural sino de la disciplina severa y la crueldad pura. Esa diferencia, aunque sutil, separaría la realidad histórica de los mitos que surgirían después. La condesa no era una criatura mitológica, sino una mujer cuya autoridad feudal le otorgaba un poder casi ilimitado dentro de sus dominios. Estas prácticas, según los documentos recopilados durante la investigación, no eran episodios aislados. Los castigos parecían repetirse con una frecuencia que nadie pudo precisar, pero que todos insinuaron. Algunos sirvientes confesaron haber sido cómplices por miedo a represalias, otros por obediencia ciega, y unos pocos afirmaron haber buscado la manera de huir después de presenciar una de estas escenas, pero ninguno negó haber visto o escuchado aquello que más tarde conmocionaría a toda Europa. Y aunque el mito del baño de sangre continúa circulando hasta nuestros días, lo que verdaderamente ocurrió dentro de aquellas cámaras es, en muchos sentidos, más aterrador. No necesitaba magia ni leyenda para inspirar horror. Los testimonios bastaban para mostrar un retrato perturbador de una noble que, según quienes la sirvieron, había olvidado la diferencia entre disciplina y tormento, entre justicia feudal y abuso absoluto. En esas estancias cerradas, en aquellos baños que no buscaban limpieza sino sufrimiento, comenzó a formarse la imagen de la condesa que siglos después seguiría dividiendo al mundo entero. En los dominios montañosos de los Cárpatos, el invierno no era simplemente una estación, sino una fuerza viva que moldeaba la existencia de quienes osaban desafiarlo. Las ventiscas podían borrar caminos enteros en cuestión de horas, y el frío, tan penetrante como el filo de una espada, era capaz de quebrar la voluntad de cualquier viajero incauto. Fue en este escenario implacable donde surgieron algunos de los testimonios más perturbadores relacionados con la condesa Bathory, revelaciones que, siglos después, seguirían helando la sangre incluso de aquellos acostumbrados a historias sombrías. Los registros del juicio describen un tipo de castigo que aprovechaba la crudeza extrema del clima. Jóvenes sirvientas obligadas a permanecer desnudas o semidesnudas bajo la nieve, sus cuerpos expuestos al viento cortante que descendía de las montañas. En algunos casos, según declararon varios testigos, se les arrojaban cubos de agua fría sobre la piel antes de dejarlas a la intemperie, intensificando el dolor hasta niveles que pocos podrían soportar. La combinación de humedad, frío y temor transformaba el simple acto de respirar en una batalla desesperada por sobrevivir. El castillo de Chechte, construido en lo alto de una colina, era especialmente vulnerable a los embates del clima. Allí, el viento se colaba por los rincones y gemía entre las almenas, como si la propia naturaleza intentara advertir a quienes habitaban en su interior. Para una joven campesina, acostumbrada al trabajo duro pero no a la crueldad sistemática, verse obligada a enfrentar el invierno desnuda era un tormento inconmensurable. Los testimonios repetían detalles que coincidían de manera inquietante. Los dedos entumecidos,
La piel que se agrietaba, los labios que dejaban de emitir sonido, la mirada perdida de quienes ya no podían clamar por ayuda. Una de las voces más mencionadas en los documentos fue la de Ilona Ho, considerada una de las asistentes más cercanas a la condesa. Según múltiples declaraciones, ella participó en la supervisión de estos castigos, tanto en la preparación como en la vigilancia. Las descripciones afirmaban que los castigos parecían tener un propósito particular: no provocar un dolor directo mediante golpes o instrumentos, sino permitir que la propia naturaleza, indiferente y despiadada, se convirtiera en verdugo. Era un tipo de crueldad que no dejaba marcas visibles en el corto plazo, pero sí huellas profundas en la memoria de quienes sobrevivían lo suficiente para contarlo. Algunos sirvientes aseguraron que la condesa observaba desde la distancia, quizás desde una ventana alta o un corredor protegido del viento. Su figura, inmóvil entre las sombras del castillo, se convertía en un espectro silencioso que contemplaba cómo la nieve iba cubriendo poco a poco los pies de las jóvenes castigadas. Otros dijeron que ella daba instrucciones con voz serena, como si aquel sufrimiento extremo fuese una simple extensión de la disciplina que consideraba necesaria para mantener el orden en sus dominios. Aunque ciertos estudios modernos sugieren que algunos testimonios pudieron haber sido exagerados por miedo o presión, la consistencia entre ellos resulta difícil de ignorar. Distintas personas, en diferentes momentos, describieron escenas similares: la piel azulada, los temblores violentos, el silencio final que anunciaba la pérdida de la conciencia. Incluso si algunas declaraciones hubieran sido influenciadas por el temor a la autoridad real, la repetición de detalles concretos da peso a la idea de que los castigos de invierno no eran simples invenciones. El hielo y la nieve, armas silenciosas y despiadadas, se convirtieron así en parte del repertorio de tormentos atribuidos a la condesa. Y en una época donde la naturaleza era tanto aliada como enemiga, el uso del clima como instrumento de castigo revelaba un nivel de control y frialdad que escaló el horror más allá de lo imaginable. En aquellas noches interminables, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento y la luna iluminaba cuerpos inmóviles en el patio del castillo, la delgada línea entre disciplina y crueldad se desvanecía por completo. Y con cada invierno que pasaba, la reputación de la condesa se hacía más temible, alimentando los rumores que finalmente llevarían su nombre ante las autoridades del reino. Cuando finalmente las sospechas acumuladas durante años alcanzaron un punto de quiebre, las autoridades no pudieron seguir ignorando los murmullos que se extendían como una plaga por toda la región. En diciembre de 1610, el poderoso palatino Gheorghi Turso recibió autorización para llevar a cabo una investigación formal sobre la condesa Báthory, un hecho sin precedentes, dada la altura social de la mujer involucrada. Su misión no solo consistía en averiguar la verdad, sino también en proteger la estabilidad del reino, pues un escándalo de tal magnitud podía amenazar el delicado equilibrio entre nobleza, iglesia y campesinado. Lo que Turso y su comitiva encontraron al adentrarse en los dominios de Chekte superó las versiones que circulaban en las aldeas. Pronto se difundió la noticia de que el palatino había presenciado escenas que, incluso para una Europa acostumbrada a la violencia, resultaban insoportables. Sin embargo, el verdadero impacto no provino de lo que él vio, sino de lo que logró reunir después: un torrente de voces que, por primera vez, se atrevían a hablar bajo juramento. Más de 300 testigos fueron convocados durante la investigación. Entre ellos había sirvientes que habían trabajado dentro del castillo, artesanos que frecuentaban la zona, padres que buscaban a sus hijas desaparecidas e incluso sobrevivientes cuyos cuerpos y miradas contaban historias que las palabras no podían expresar por completo. Cada testimonio era una pieza suelta de un rompecabezas que, al unirse, revelaba un patrón inquietante. Muchos de ellos coincidían en relatar castigos severos, privaciones de alimento, encierros prolongados y una disciplina que iba mucho más allá de las normas aceptadas, incluso en los entornos nobles más estrictos. Pero algunos testimonios sobresalían por su detalle y precisión.
Hablaron de métodos específicos, lugares concretos dentro del castillo, y rutinas que parecían repetirse con una regularidad escalofriante. Aquella consistencia entre los relatos fortaleció la credibilidad de la acusación y convirtió la figura de la condesa en un foco de horror y fascinación. Entre las declaraciones surgió una mención que con el tiempo se volvería legendaria: el supuesto hallazgo de un libro donde la condesa habría anotado los nombres de más de 600 víctimas. Ningún ejemplar de ese libro fue encontrado ni verificado de manera concluyente, pero su mera existencia, sostenida por varios testigos, encendió el imaginario colectivo de toda Europa. La idea de una noble llevando un registro meticuloso de sus víctimas no solo era perturbadora, sino también un símbolo de la deshumanización total que se le atribuía. Los propios sirvientes de la condesa, enfrentados a interrogatorios rigurosos, confesaron su participación en algunos castigos, ya fuera por obediencia, miedo o anhelo de clemencia. Algunos buscaban exculparse, otros simplemente liberar el peso que habían cargado durante años. Aunque es cierto que parte de estas confesiones pudo estar influida por presiones externas, lo innegable era la cantidad de testimonios que se cruzaban, que coincidían y que reforzaban la magnitud del caso. Ante la avalancha de declaraciones, la nobleza se vio obligada a enfrentar un dilema delicado. Llevar a juicio público a una mujer de la posición de Bathory podría desencadenar consecuencias graves, no solo para su familia, sino para la percepción general del orden feudal. La solución, por tanto, fue una salida intermedia: preservar la honra del linaje mientras se aplicaba una forma de castigo que no rompiera con las costumbres aristocráticas. Así, la condesa nunca fue llevada ante un tribunal oficial. La frase que György Thurzó escribió al rey en 1611 se convirtió en el sello final de la acusación: I caught her red-handed. No necesitó adornos ni detalles adicionales. Esas pocas palabras bastaron para transmitir la magnitud de lo que había encontrado. Era una declaración que cargaba con el peso de una sentencia histórica y que aún hoy resuena como un eco que atraviesa los siglos. De esta manera, la investigación contra Erzsébet Báthory no solo expuso un conjunto de prácticas crueles, sino que también reveló las profundas tensiones entre justicia, poder y conveniencia política en la Europa de principios del siglo XVII. Con cada testimonio, el mito y la realidad se entrelazaban más, preparando el escenario para el desenlace definitivo de la condesa. Cuando la investigación llegó a su punto crítico y las autoridades concluyeron que ya no podían permitir que el nombre de Erzsébet Báthory siguiera extendiendo una sombra peligrosa sobre el reino, se tomó una decisión que revelaba más sobre la política de la época que sobre la justicia misma. En lugar de enfrentar un juicio público, algo que habría puesto en riesgo la reputación de uno de los linajes nobles más antiguos de Hungría, la solución elegida fue un encierro silencioso, metódico y definitivo. Así comenzó el último capítulo de la vida de la condesa, uno tan sombrío como las historias que se contaban sobre ella. Fue confinada en una habitación tapiada dentro de su propio castillo, una ironía cruel que pocos notaron. Había pasado años ejerciendo un control absoluto sobre quienes vivían entre aquellas murallas, y ahora sería ella quien quedaría atrapada bajo el peso de las piedras que antes obedecían sus órdenes. Según los relatos, la habitación no estaba completamente sellada. Se dejó una pequeña abertura por donde pasaban los alimentos y se permitía cierta comunicación mínima. Pero más allá de esa rendija estrecha, la condesa estaba sola, aislada del resto del mundo, como si se hubiera convertido en un espíritu condenado a vagar sin moverse. Los sirvientes que aún vivían en el castillo afirmaban que, durante las primeras semanas, se escuchaban pasos inquietos dentro de la habitación, como si la condesa no lograra aceptar la magnitud de su caída. A veces hablaba en voz alta, como alguien que intenta aferrarse a los últimos restos de cordura. Pero con el paso del tiempo, las voces disminuyeron. La mujer que una vez administró tierras extensas, que gestionó la educación de decenas de jóvenes nobles,
y que mantuvo correspondencia con familias influyentes de Europa entera, comenzó a desvanecerse dentro del silencio de su celda. El invierno, siempre cruel en los Cárpatos, no perdonaba ni siquiera a quienes vivían en las más altas estancias del castillo. Se decía que el frío se filtraba por las grietas de la piedra y que incluso las mantas que le ofrecían no bastaban para mantenerla caliente. Aquella mujer, temida por muchos y respetada por otros, pasó sus últimos años en un estado de deterioro progresivo. Su salud se debilitaba, su cabello se volvía más frágil y su voz, según quienes la oyeron a través de la pequeña abertura, ya no tenía el tono firme que un día había impuesto respeto en las cortes. Aún así, existen relatos que sugieren que nunca perdió por completo la lucidez. Algunos guardias aseguraban que, en ocasiones, la condesa les hacía preguntas sobre el estado del reino o sobre el clima, como si quisiera distraerse de los pensamientos que la consumían. Otros afirmaron que mantenía la postura erguida y el tono altivo, reflejo de una mujer que había sido educada para no mostrar debilidad frente a nadie, ni siquiera frente al destino. La muerte llegó en 1614, 4 años después de su encierro. Fue encontrada tendida en su cama, inmóvil, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. No hubo gritos, ni testigos presenciales, ni ceremonias públicas. Su final fue tan silencioso como el castigo impuesto. Un contraste extraño para una vida envuelta en rumores, testimonios y controversias. Algunos dijeron que fue un acto de justicia divina, otros que fue simplemente el desenlace forzado de una mujer atrapada entre la verdad, el poder y la leyenda. El cuerpo de la condesa fue retirado de la habitación sin ceremonias elaboradas, y aunque su tumba se convirtió en motivo de debate, pues nadie sabe con certeza dónde descansan sus restos, su historia continuó creciendo con el paso de los siglos. Más allá de la veracidad de las acusaciones, lo cierto es que su muerte marcó el cierre definitivo de un caso que expuso las contradicciones de una época donde el poder podía tanto proteger como destruir. Con su fallecimiento, el castillo recuperó su silencio habitual, pero no la calma. Las piedras que un día fueron testigo de su dominio ahora cargaban con su ausencia. Y la figura de Erzsébet Báthory quedó atrapada para siempre entre la historia y la leyenda, entre la justicia y la política, entre lo humano y lo monstruoso. Con la muerte de Erzsébet Báthory, en 1614, podría pensarse que la historia llegó a su fin. Sin embargo, como ocurre con las figuras que han marcado profundamente la memoria de un pueblo, su sombra continuó creciendo incluso después de que el último suspiro abandonara su cuerpo. Los ecos de lo ocurrido en el castillo de Chekhte no se apagaron con su encierro ni con su entierro. Por el contrario, se expandieron por Europa como un incendio silencioso, alimentado por el horror, la curiosidad y la incapacidad de una sociedad entera para comprender aquello que desafiaba sus límites morales. Durante los siglos posteriores, su nombre quedó atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, se la representaba como un monstruo, una noble que, protegida por su rango, habría cometido actos indescriptibles contra jóvenes indefensas. Por el otro, surgían voces que señalaban la posibilidad de una conspiración articulada por hombres poderosos que buscaban controlar sus tierras y su riqueza. La verdad, quizá, se encuentra en un punto intermedio, pero lo que su caso revela va más allá de su figura. La historia de Erzsébet Báthory desnuda una faceta oscura de la estructura social de su tiempo, la facilidad con la que la violencia podía camuflarse bajo el velo del poder, y la rapidez con que una sociedad desigual podía convertir el sufrimiento ajeno en simple rumor. Las jóvenes que desaparecieron, cuyos nombres nunca sabremos con certeza, representan a todas aquellas víctimas que la historia ha dejado atrás, olvidadas entre archivos incompletos y testimonios fragmentados. No obstante, el caso también expone las grietas del sistema judicial de la época. ¿Qué significa justicia cuando una persona, por su rango, no puede ser juzgada públicamente?
¿Qué clase de verdad puede construirse cuando los testimonios se mezclan con el miedo, la superstición y los intereses políticos? Incluso la frase de Georgi Turso, "I caught her red-handed", parece cargada de una teatralidad que favorecía tanto la condena social como la conveniencia política. El castillo donde ocurrieron estas historias sigue en pie, convertido en ruina y leyenda. Sus piedras, desgastadas por el tiempo, guardan un silencio que ni los siglos han logrado disipar. Cualquiera que se acerque a sus muros podría preguntarse qué parte de lo narrado fue real, qué parte fue exagerada y qué parte se perdió para siempre. Pero más allá de los detalles, lo que permanece es una advertencia sombría sobre la naturaleza humana. Cuando el poder y la impunidad se encuentran, el sufrimiento suele quedar sin voz. Por eso, al cerrar esta historia, no debemos mirar únicamente a la condesa como figura aislada, sino al contexto que permitió que tantos rumores, testimonios y silencios coexistieran sin resolución clara. La violencia no nació con ella, ni terminó con su muerte. La injusticia tampoco. Ahora, lector, te invito a reflexionar. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente en el castillo de Sechte? ¿Consideras que la crueldad atribuida a la condesa fue fruto de su propia maldad o resultado de un sistema corrupto que permitió tanto el abuso como la manipulación política? ¿Dónde colocas tú la línea entre mito y verdad, entre justicia y venganza? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz es esencial para seguir analizando cómo historias como la de Bathory revelan, incluso siglos después, los aspectos más inquietantes de la violencia, el poder y la injusticia humana.